y este pequeño es un ser humano, ¿ok? Vamos a dar una introducción antes de adentrarnos a este tema. Este pequeño es un ser humano y este ser humano tiene dos características que no cambian. Todo ser humano tiene dos características igualitas. Y estas características son que es mortal. Todo ser humano muere. No hay ni siquiera uno que pueda decir no voy a morir o que decida no morir. Todo ser humano tiene esa característica, es mortal, ¿ok? Otra de las características que tiene este ser humano es que es vulnerable. Bueno, y ustedes se van a preguntar, ¿vulnerable? Esta palabra seguramente la hemos estado escuchando más que en otros tiempos, en este tiempo de pandemia. Vulnerables. Y esta es una característica del ser humano. Todo ser humano es vulnerable. Todo ser humano es mortal, ¿ok? Recuerden estas dos características porque son muy importantes para lo que vamos a ver más adelante, ¿ok? No se olviden de estas características. Vamos a dejar aquí este pequeño. Y bueno, vamos a empezar. Para empezar, vamos a ir desglosando poco a poco qué son las 5 áreas del desarrollo humano integral. Esto es muy importante para poder entender el tema de hoy, ¿sí? El tema de hoy que es espiritualizando la ignorancia. Entonces, vamos a empezar por una de las áreas que todo ser humano tenemos, que es el área física. El área física tiene que ver con todo lo que es nuestro cuerpo, toda la base corporal que todo ser humano tiene, ¿ok? Dentro de esta base corporal se requiere de cuidados y de una atención estrecha para que el cuerpo esté en una salud y un bienestar integral, ¿sí? ¿A qué me refiero? La alimentación, el descanso, el sueño, el ejercicio, la higiene personal, ¿sí? Esta área, dentro de las 5 que vamos a ver hoy, es muy importante. Si esta área no está atendida, las demás áreas que vamos a ver van a estar vulnerables, ¿ok? Todas las áreas que vamos a ver tienen una relación muy estrecha. Ninguna puede estar aislada de la otra, ¿sí? Entonces, yo te pregunto en este momento, ¿cuándo fue la última vez antes de la pandemia que tú asististe con un médico para que te hiciera un chequeo integral de pies a cabeza y tú pudieses atender cualquier situación de salud? Esta pregunta es antes de la pandemia, ¿sí? Para ver cómo está triglicéridos, colesterol, la glucosa, tu peso, cómo está tu cuerpo en general. Ve meditando todas estas preguntas para ti, de manera individual, de manera personal, porque la salud física y todas las áreas que vamos a ver son individuales en el sentido de que cada persona es diferente, ¿sí? Entonces, repito la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste al médico para que te hiciese un chequeo general, integral de todos tus órganos, sistemas, para ver la calidad, las condiciones de salud en las que tú te encontrabas antes de la pandemia, ¿sí? Porque ya vimos
que somos mortales y que somos vulnerables. Pregúntate cómo era tu ritmo de trabajo, cómo era tu descanso. ¿Dormías las horas necesarias para descansar y seguir y continuar con el ritmo de vida? ¿Sabes que el descanso nocturno es sumamente importante? ¿Por qué? Porque por las noches todo tu cuerpo, todos tus órganos empiezan a recuperarse, ¿sí? Entonces, imagínate que las horas que duermes son 2, 3 horas. Todos tus sistemas, todos tus órganos se van desgastando. No se recuperan como deberían al estar tu cuerpo durmiendo 7, 8 horas diarias. Entonces ahí ya hay un déficit en todo tu cuerpo. Estamos hablando del área física, todo lo que son los órganos, los huesos, todos los sistemas. ¿Ok? Después viene el área social. El área social es otra de las 5 áreas de desarrollo humano integral. ¿Por qué? Porque el ser humano está diseñado para convivir, para compartir, para comunicarse con todo el entorno que lo rodea. ¿Sí? Todo esto lo estamos viendo y si ustedes pueden visualizar un poquito antes de la pandemia, cómo era su estado físico, cómo era su estado social. ¿Quién está cerca de ti? Como esa red de apoyo social, personal. ¿Cómo comunicas tú? ¿Cómo te comunicas? Sabes que la comunicación es muy importante, porque cuando tú te comunicas, es muy fácil identificar tu manera de pensar, tu manera de cómo haces conexión con los que te rodean, ¿sí? Las actitudes, las conductas pueden llevarte a una comunicación asertiva o a una comunicación negativa, ¿sí? Si tú tenías una situación social antes de la pandemia frágil, como lo vimos, vulnerable, ahorita en pandemia la situación social es aún más vulnerable y no solamente algunas personas, ¿sí? Si podemos visualizar nuestro entorno, tú puedes ver actitudes, conductas muy diferentes que se presentan ahorita y son muy diferentes a un año atrás. Las conductas están cambiando, la actitud está cambiando. ¿Por qué? Por todo el tiempo que se ha mantenido aislado, que se ha mantenido en confinamiento, ¿sí? Entonces, el ser humano necesita comunicarse, necesita hacer conexión con su entorno, con las gentes que tiene cerca, su familia primeramente, su comunidad, su ciudad, su país. Entonces, te pregunto, ¿cómo está en este momento tu manera de socializar? Muchas veces se malinterpreta socializar, es como, pasar un rato muy bien, pasar la fiesta, no. Socializar es comunicar, conectar con quien está cerca de mí. ¿Sí? Mi manera de pensar la voy a proyectar en cómo me comunico, cómo interactúo con las personas que están cerca de mí, ¿sí? Esta situación social que se ha presentado a nivel mundial ha traído consecuencias graves, muy graves, ¿sí? Entonces, que vayan visualizándose ustedes en su área física, en su área social, ¿sí? ¿Quién está cerca de ti? ¿Sientes que hay apoyo? ¿Sientes que esa red de apoyo familiar es fuerte, es frágil? En otras palabras, ¿es vulnerable tu red de apoyo? ¿Sí? Ahora,
Vamos a pasar a otra de las áreas. El área cognitiva. El área cognitiva tiene que ver con un proceso a través del cual podemos generar una reflexión crítica sobre la realidad. ¿Sí? Aquí tiene que ver el conocimiento. Aquí pongan mucha atención. Ojo, tiene que ver el conocimiento. Recuerden que nuestro tema es espiritualizando la ignorancia. Entonces, aquí en el área cognitiva viene lo que es el conocimiento, la creatividad, la memoria, la atención, la percepción. Y toda esta área cognitiva la vas a ir adquiriendo por medio de todos los sentidos, los 5 sentidos que tenemos. Todo lo que tú vas metiendo, agregando, sumando, aportando a tu área de conocimiento, tiene que ver con todo tu entorno, con los 5 sentidos, el ver, el oír, el tocar, el oler, el saborear, ¿sí? Esta área se va desarrollando por medio de los sentidos, va sumando conocimiento o no sumas, a lo mejor está muy ligero, muy mínimo tu área cognitiva, pero déjame decirte que todo esto es un proceso, esto no se da de la noche a la mañana. El proceso en las 5 áreas de desarrollo integral del ser humano empieza desde la concepción, empieza el desarrollo, imagínense. Pregúntate, imagina cuántos años tienes. ¿Cuántos años tienes? Desde antes que nacieses, ya estabas en un proceso de desarrollo integral. Increíble, ¿sí? Entonces, esta área, la cognitiva, la de conocimiento, la de memoria, la de creatividad, ¿sí? Todo este aprendizaje es muy importante, pero muchas veces se minimiza o se limita esta área de conocimiento, ¿sí? Bueno, viene otra área que también es muy importante. Ninguna área es más, ninguna área es menos. El área emocional. Aquí tiene que ver con ese proceso por el cual empiezas a constituir tu identidad, tu sentido de pertenencia. La familia tiene que ver con ese sentido de pertenencia. Es algo muy importante, el área emocional, ¿sí? ¿Cómo está ese área emocional en ti? ¿Está fuerte? ¿Está frágil? ¿Está débil? ¿Cómo está esa seguridad, esa confianza, esa palabra que frecuentemente escuchamos que es la autoestima? ¿Qué percepción tú tienes? ¿Tienes valor? ¿No tienes valor? A veces crees que no tiene sentido continuar la vida porque tu vida no vale nada, porque no hay planes, no hay anhelos, no hay sueños, no tienes un sentido de pertenencia. ¿Qué sentido tiene continuar si no tengo familia, si estoy solo? Y sabes, en este momento, en este tiempo, esta área, así como todas las que hemos visto, han sido movidas en este momento, ¿sí? Todas. Por eso es un análisis individual. ¿Cómo estoy yo en el área física, en mi salud, en mi cuerpo? ¿Cómo estoy? ¿He sido responsable para con mi cuerpo de cuidarlo, de atenderlo? ¿Cómo está mi situación social, las redes de apoyo? ¿Sí? ¿Cómo está mi convivencia hacia con los de afuera? Mi convivencia con mi familia, ¿sí? ¿Cómo me estoy comunicando? Tal vez en este momento o desde el año pasado descubriste que tu red de apoyo era una red de apoyo aparente, no era real. Tu percepción era que tenías muchos amigos y mucha gente que te cuidaba,
pero ¿realmente es así? O en estos momentos críticos, en estos momentos de crisis, se han revelado muchas cosas. Tal vez lo que tú creías que existía o que lo que tú creías que tenías, tal vez no era así. Tal vez te das cuenta de realmente con quién cuentas en situaciones graves, críticas, que en este momento muchísima gente estamos viviendo, muchísima gente a nivel mundial, ¿sí? Entonces, esta es una oportunidad para que podamos ver una realidad y saber quién está cerca de nosotros, conectar de una manera efectiva en esta área social, en lo importante, no en lo banal, no en lo efímero, no en apariencia, ¿sí? Porque ya vimos que somos vulnerables y somos mortales. Y esta palabra de mortal o hablar de muerte no es agradable para nadie, ¿sí? Es una palabra y en estos momentos es aún más difícil de poder aceptar que soy vulnerable y que soy mortal y que soy frágil y que ante esta situación social, ante esta situación de salud, ante esta situación financiera, soy vulnerable, pero ¿cómo estoy? ¿Cuánto he invertido en el área física, en mi cuerpo, en el cuidado, en el descanso, en la alimentación, en el ejercicio? Ahorita lo que se está haciendo es que se está revelando la realidad en mí, de manera individual. Tú hazte esa pregunta, ¿cuánto tiempo he invertido en mi cuerpo, en mi cuidado, en el descanso, en la alimentación? ¿He estado atento a mi cuerpo, a mis relaciones? ¿He estado atento al conocimiento que yo estoy metiendo en todo mi sistema cognitivo, en esta parte cognitiva? ¿He aprendido lo suficiente? ¿Tengo el conocimiento suficiente para enfrentar situaciones adversas? ¿O he perdido el tiempo en situaciones, en eventos, o he perdido el tiempo simplemente en no preocuparme de aprender cada vez más? Aprender más para cuidarme mejor en el área física, en el área social, hacer relaciones estrechas de conexión. ¿Cómo estoy comunicando? ¿Con violencia, con agresión, con tristeza, con depresión? ¿Cómo me estoy comunicando? Ese es un foco rojo de decir, el aspecto social no es tan bueno, no es tan fuerte como yo creía. El aspecto emocional, ¿cómo se ha construido en tu vida? El aspecto social en estos tiempos ha traído situaciones bastante complejas, como lo es la depresión, la ansiedad, la incertidumbre, ataques de pánico, el insomnio. Son situaciones en el área emocional y por supuesto va a repercutir en el área física, en el área social y en el área cognitiva. No podemos aislar ninguna de estas áreas. Todas son importantes. Ninguna es más, ninguna es menos. Todas son importantes porque forman a un individuo. No podemos separarlas. Si yo estoy mal en lo emocional, un ejemplo, si tengo una situación de ansiedad o de depresión, puede pasar que esté comiendo mucho o que no quiera comer. Y esto va a repercutir en el área de mi cuerpo, en el área física. Entonces, como me siento mal, me aíslo. En lo social, está golpeando esa ansiedad, esa depresión, esa incertidumbre. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar ahorita. ¿Y por qué al final pongo esta? Porque es el centro de nuestra charla.
No es porque sea más importante, la puse en medio. ¿Por qué? Porque es el tema que vamos ahorita a empezar, ¿sí? El área espiritual tiene que ver con las 5 áreas del desarrollo humano y está dentro de ellas. Ahora, ¿qué es el área espiritual? Y aquí vamos a empezar cada uno a tener preguntas o a tener tal vez inconformidades, desacuerdos, pero no importa, no importa, ¿sí? Vamos a ver qué es el área espiritual. El área espiritual tiene que ver con ese vínculo entre el Ser Supremo, entre Dios y yo como hombre terrenal, como hombre mortal y como hombre vulnerable, ¿sí? Nosotros nos desarrollamos en este plano terrenal, somos vulnerables, somos mortales, pero tenemos la capacidad de desarrollar un área espiritual, teniendo ese vínculo con Dios, con el Ser Supremo, con la divinidad, ¿sí? Esa capacidad de desarrollar esta área, ¿sí? Entonces, es muy importante recordar esta parte, el área espiritual, recuérdenla. Es el vínculo entre el Ser Supremo, entre Dios, la divinidad, que es eterno, conmigo, que soy terrenal, soy vulnerable y voy a morir. ¿Ok? Entonces, por favor, quédense con estas 5 áreas del desarrollo integral del ser humano. ¿Sí? Saben, les voy a contar muy breve, de manera muy breve, lo que pasó en el siglo XVIII en Europa. Francia, Alemania y otro país que no recuerdo ahorita. Fueron 3 países donde se desarrolló una situación bien interesante. Fíjense, en el siglo XVIII, ¿ya cuántos siglos han pasado hasta hoy? Siglos, ¿sí? Entonces se dio un movimiento que ellos llamaron el movimiento intelectual y de cultura. Ellos estaban preocupados, ¿sí? Hicieron este movimiento, ¿para qué? Y aquí viene lo interesante. Lo interesante fue de este movimiento que querían disipar, quitar toda oscuridad de ignorancia. Fíjense qué interesante. En el siglo XVIII hubo un movimiento intelectual y cultural para disipar toda oscuridad de ignorancia, de falta de conocimiento. Un movimiento, y con esto, bueno, vino una serie de movimientos, ¿no? Entre ellos vino la Revolución Francesa, pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, cuando fue ese movimiento, ellos clasificaron a la ignorancia, fíjense, clasificaron a la ignorancia en 3 maneras. La primera, y aquí ya estamos entrando en nuestro tema. La primera la definieron así: no saber lo que deberías saber. No saber lo que deberías saber. La segunda, saber mal lo que se sabe. O sea, tener una información completamente equivocada. Y la tercera es saber lo que no debería saber. Estas 3 tienen que ver con la ignorancia y las clasificaron de esta manera. Entonces, yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿qué no sabes en este momento del COVID que deberías saber?
¿Qué no sabes de COVID que deberías saber? ¿Sabes las medidas preventivas? Tal vez. ¿Sabes qué hacer en caso de ciertos síntomas? Tal vez, o tal vez sí, o por supuesto que sabes. ¿Sí? Pero dentro de estas 3 clases de ignorancia es no saber lo que deberías saber. Ahorita es un tiempo urgente de que debas saber todo acerca de lo que está pasando en tu vida, en tu familia, en tu sociedad y en tu mundo. ¿Sí? El no saber lo que deberías saber trae consecuencias muy graves. Muy graves. La otra, saber mal lo que se sabe. Saber mal lo que se sabe. Tienes información acerca de COVID, pero lo sabes mal. ¿Sí? Es muy importante tener información de fuentes verdaderas, con conocimiento, con bases, porque si no, ahí hay un gran riesgo, ¿sí? Y ahora sí, ya estamos entrando en tema. Ya con estos antecedentes de esta clasificación, fíjense, del siglo XVIII, nadie de nosotros había nacido. Sin embargo, esta clasificación es vigente hasta ahorita en el 2021. Es vigente. No saber lo que deberíamos saber. ¿Para qué? Para prevenir situaciones adversas, para prevenir complicaciones en las 5 áreas del desarrollo humano integral. Y cada uno de los que estamos aquí en este momento, tenemos esas 5 áreas de desarrollo integral como seres humanos. Pero si nos enfocamos únicamente a lo espiritual, en el sentido de espiritualizar, y ahorita vamos a dar ese concepto de espiritualizar. ¿Qué significa espiritualizar? Espiritualizar se considera como espiritual, es darle un toque espiritual a algo que es tan material y tan terrenal, con características espirituales. Y bueno, vamos a poner ejemplos. Vamos a poner ejemplos muy reales y que seguramente cerca de ti, cerca de mí, están pasando. ¿Sí? Están pasando. Yo pudiese definir espiritualizar una situación en no hacerme responsable de mis otras áreas, pasando esa responsabilidad o haciéndome indiferente a esa irresponsabilidad en mi plan terrenal y diciéndole a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es una falta de responsabilidad. Sin embargo, ahorita vamos a tomar en cuenta 2 aspectos de lo que es la ignorancia. Un aspecto vamos a definirlo a la ignorancia como falta de conocimiento. Falta de conocimiento, un vacío de conocimiento. No hay conocimiento, por un lado. Por otro lado, vamos a enfocarnos al ignorar como no atender las instrucciones, la guía, la enseñanza del conocimiento. Son 2 aspectos bien interesantes. Uno, que es, no tengo conocimiento, mi mente, mi parte cognitiva está vacía, pero por otro lado, tengo conocimiento, pero ¿sabes qué? No pongo atención. Y ambas nos van a llevar muchas veces
a espiritualizar esa parte. Y les voy a poner ejemplos muy, muy reales. Les voy a comentar un testimonio de una mujer, ¿sí? Esta mujer, juntamente con su esposo, practicaban una fe, ¿sí? Tenían fe y en apariencia todo era excelente. Una ocasión esta mujer viene conmigo y me dice, ¿sabes qué? Me siento mal. Y me da una serie de síntomas y de situaciones que está pasando ella. Entonces, mi recomendación fue, bueno, creo que lo más eficiente, lo mejor, lo asertivo para ti es que vayas con un ginecólogo. ¿Sí? De acuerdo a todo lo que me acabas de comentar. Es importante, creo que él te puede resolver todas las dudas y te puede ayudar a resolver la situación de salud que estás atravesando. Y su respuesta me dejó helada, no esperaba una respuesta así, y me dijo, no puedo ir yo con un ginecólogo porque mi esposo me prohibió que vaya con un ginecólogo, porque eso es algo perverso. Eso es algo que está mal delante de Dios. Imagínense, ¿por qué? Porque él estaba espiritualizando, él estaba diciendo que no, que Dios se iba a enojar porque ella pudiese asistir con un ginecólogo. Y nunca fue esta mujer. Lo que me sorprendió es que no fue en un lugar lejos de los grandes hospitales que hay en la Ciudad de México. Fue en la Ciudad de México. Pero por su fe, por espiritualizar algo que había en la mente, en las emociones o en la situación de una percepción muy alejada de la realidad, su esposo le prohibió asistir con una ginecóloga o con un ginecólogo. Esta mujer continuó, por supuesto, vez mal, y al poco tiempo, desafortunadamente, ella muere. Ella murió porque su esposo espiritualizó una enfermedad. Era algo perverso, era algo que a Dios no le gustaba, porque era un hombre el que la iba a revisar, el que la iba a tocar. Imagínense qué gran situación quedó en el corazón y en la vida de este hombre. Por supuesto, este hombre, cuando quedó solo, se vio expuesto ante la decisión y ante la prohibición que él creyó que era lo mejor para su esposa. Y por supuesto, su vida no fue fácil y entró en una amargura, a pesar de que él conocía, de que él tenía un vínculo espiritual, de que él decía que estaba muy cerca de Dios. Una situación tan terrenal, una situación de vulnerabilidad como personas, llevó a la muerte a su esposa, ¿sí? Entonces, aquí vienen estos dos aspectos, el no tener conocimiento de algo y el tener conocimiento y no atenderlo, hacer caso omiso, de no atenderte, ¿sí? De no escuchar el conocimiento que a lo largo de la historia el ser humano ha ido desarrollando cada vez más y más. Por supuesto, en teoría debería ser para su propio beneficio, pero hemos visto que como seres humanos no somos los mejores administradores de todo lo que tenemos de manera natural, ¿sí? Entonces, el espiritualizar una situación tan terrenal, tan corporal, tan de la situación física, de la situación emocional, de la situación de conocimiento, de la situación social, te puede llevar a resultados catastróficos, a resultados no deseados, a complicaciones.
Y en la actualidad yo he escuchado muchas personas que desafortunadamente dicen tener un vínculo espiritual y continúan teniendo reuniones presenciales diciendo, estamos adorando a Dios y no nos va a pasar nada. Se les olvida la vulnerabilidad, la fragilidad y que estamos expuestos porque somos carne y somos hueso y porque somos terrenales y porque seguro vamos a morir. ¿Por qué? Porque ignoran el conocimiento, no atienden al conocimiento. Desafortunadamente, ese tipo de reuniones y ese tipo de palabras, de frases que se espiritualizan, han llevado a que haya muerte, haya sufrimiento, haya enfermedad, ¿sí? Por creer que porque Dios está conmigo, no me va a pasar nada, cuando somos vulnerables, somos mortales, somos terrenales y necesitamos escuchar el conocimiento, lo que ha aportado la ciencia, el conocimiento. Y hay una frase, y esta frase a mí me llama mucho la atención, porque aún en la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y aquí es lo que está pasando. No escuchan el conocimiento, no escuchan la instrucción. Simplemente espiritualizan algo tan terrenal, tan carnal, que se olvidan de la fragilidad que tenemos como seres humanos. Y sabes, las consecuencias de esto es que se vive en una ingenuidad de la fe. Y muchas veces es más cómodo engañarse creyendo que soy tan espiritual, que estoy exponiéndome yo, estoy exponiendo a mi familia, estoy exponiendo a la sociedad. ¿Por qué? Y pueden decir, soy yo y no pasa nada. Soy yo y es mi decisión y es mi voluntad. Está bien, pero yo te pregunto, en esta pandemia, ¿tú crees que si a ti te pasa algo por no atender al conocimiento, eres tú? Tal vez eso pensó la primera persona que empezó a enfermarse. Soy yo, y no atendió al conocimiento. Se le hizo fácil decir, soy yo, no pasa nada, no atendió al conocimiento. Y vean cómo ha ido creciendo más y más y más y más a tal grado que estamos en unas condiciones de seguir espiritualizando lo terrenal, lo material, lo corporal, sin hacer caso del conocimiento que tenemos delante, que tenemos frente a nosotros y que nos aferramos a acomodarnos, a engañarnos a nosotros mismos, que como estoy yo con ese vínculo tan estrecho con Dios, con la divinidad, con el Ser Supremo, soy inmortal o soy una persona no vulnerable. Y esa es una gran mentira. Sí, esa es una gran mentira. Y así como ese ejemplo hay muchos. Hay muchos. Ahora yo me pregunto qué pasa con esas familias que han quedado sin papá, sin mamá. Y a veces no ha sido papá o mamá, han sido 2, 3 personas de la familia. Hay huérfanos, hay viudas, ¿sí? ¿Cuántas cosas se pueden evitar si somos objetivos en nuestra condición humana sin descuidar la comunión, el vínculo con Dios, porque es parte de las 5 áreas que debemos fortalecer? Y por supuesto que es muy importante tener esa fe que nos
nos da esa certeza en la trascendencia después de que nosotros muramos. Pero ser objetivos en esta vulnerabilidad nos ayudará a estar mejor de manera individual, de manera familiar, de manera social, ¿sí? Hay una frase, que es muy interesante, que me llama la atención, y que esto está pasando al espiritualizar una situación. Y esta frase es así: la superstición compensatoria. La superstición compensatoria. ¿Qué significa esto? Significa que hay una realidad, pero yo quisiera que fuese diferente. Entonces te alejas de la realidad para sentirte menos vulnerable. Esa es la superstición compensatoria. Hay una realidad, pero yo quisiera que, y entonces como yo quiero que, entonces mi imaginación, mi mente, mi deseo, mi anhelo, lo aterrizo a esta no realidad, ¿sí? Pero por supuesto que esto trae consecuencias muy graves. Ahora, ¿por qué pasa esto? Todo esto de espiritualizar, de la superstición compensatoria, nos lleva a una situación de verdad urgente. Porque es a reflexionar, meditar, analizar qué tanto está esa distorsión entre lo espiritual y lo terrenal, que nos está llevando a tener lamentables situaciones de salud en el área física, sociales, porque están quedando desintegradas las familias por salud y muerte, que nos están llevando a entrar a una ansiedad, a una desesperación, a un estrés, ataques de pánico, a insomnio, ¿sí? Que nos están llevando a ignorar el conocimiento, ¿sí? Esta distorsión entre lo espiritual y lo terrenal trae lamentables consecuencias. Lo espiritual es un vínculo individual entre tú y Dios, ¿sí? Pero el hecho de que haya esa distorsión entre lo espiritual, lo material y lo terrenal, nos está llevando a consecuencias graves. Y muchas veces el espiritualizar una situación nos lleva a creer que porque yo traigo, y esto creo que todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo ha visto, literalmente, que por creer tener, o que yo traigo una imagen de una divinidad, yo ya no soy vulnerable. Eso es espiritualizar, porque traigo una imagen y esto me va a proteger. Eso es espiritualizar, porque estás trayendo algo espiritual a este plano terrenal cuando el vínculo es otro, ¿sí? O el creer que él está repitiendo y repitiendo mucho conocimiento o muchas frases de lo que es lo espiritual, vas a ser inmune. Y no es así. Por eso la importancia de que este ser humano no lo perdamos de vista. Somos vulnerables, somos mortales, pero tenemos la gran oportunidad, por supuesto, de tener esa área espiritual que por supuesto nos fortalece, por supuesto es una necesidad, por supuesto tenemos que desarrollarla, por supuesto tenemos que tener esa comunión con el vínculo eterno, con el vínculo supremo, con el vínculo Dios, con la divinidad, con el Todopoderoso, sí, pero ese vínculo no nos quita lo mortal, no nos quita lo vulnerables.
Y frases como, en nombre sea de Dios, voy a salir sin cubrebocas y sin gel y sin nada, es una gran mentira. Es más cómodo engañarte o espiritualizar algo que no lo es. Entonces, recuerda esto, no saber lo que deberías saber es ignorancia. ¿Sí? Ahora, tal vez tú me puedes decir, bueno, yo estoy muy feliz así y no me preocupo y me puedes dar una serie de argumentos y está bien, son válidos y es tu percepción y es tu individualidad. Pero déjame decirte que en este momento y en todo momento, pero ahora más que nunca, lo que tú hagas va a repercutir no solamente en ti, va a repercutir en quien está cerca de ti. Si es tu familia, si es un amigo, si es tu vecino, la sociedad va a abrazar todas las decisiones que tú hagas. Va a impactar. Es una situación en cadena. Lo que yo haga seguramente va a impactar más de lo que yo me puedo imaginar. Mucho más de lo que yo me puedo imaginar. Entonces, no estemos ignorando si ya tenemos conocimiento. No ignoremos el conocimiento o le pongamos una mote de espiritual cuando somos tan terrenales, tan carnales y tan vulnerables, tan frágiles ante situaciones adversas. Entonces, recuerda cómo estás poniendo tu atención en todas estas áreas. Tú me puedes decir, en lo espiritual estoy muy bien, pero ¿qué crees? Que tengo diabetes y me estoy destruyendo. Yo no sé por qué Dios permite, Dios, o es tu falta de responsabilidad al no cuidar tu cuerpo. Es que, ¿sabes qué? No puedo dormir, tengo ansiedad, tengo depresión. ¿Qué está pasando? Y diario oro, y diario leo, y diario rezo, y diario... Pero ese es un vínculo espiritual. Pero ¿qué estás haciendo con tu mente? ¿Qué estás metiendo en tu mente? ¿Qué estás viendo? ¿Qué información estás metiendo a tu vida? ¿De qué hablas? ¿De qué te saturas en la mente? ¿Qué información recibes? ¿Qué conductas, qué actividades tienes para llegar a un punto donde tengas ansiedad, depresión, ataques de pánico? Esa es una falta de responsabilidad y de atención a tu mente, a tus emociones, a tu cuerpo. Y al final, como no tienes otra alternativa o a quién echarle la culpa, entonces dices, Dios, solamente tú sabes por qué estoy así. Y yo me pregunto, ¿solamente Él? Creo que todos sabemos la condición que cada uno de nosotros tenemos y por qué la tenemos. Entonces recuerda, no espiritualizar la ignorancia, porque trae consecuencias muy complejas. Trae consecuencias que en este momento, sin lugar a duda, todos la estamos percibiendo. Consecuencias graves de ya no tener gente que conocíamos, gente que amábamos, pero por descuidos tan terrenales, espiritualizamos que fue y que ya era el tiempo en que Dios se lo tenía que llevar. ¿Y cómo sabes? Pues si no se cuidó, no atendió al conocimiento. Entonces, yo te invito a que hagas un análisis, una reflexión de estas 5 áreas. ¿Cómo estás invirtiendo? ¿Cómo te estás cuidando? ¿Cómo estás atendiendo tu área física, tu área social, tu área emocional, tu área de conocimiento, tu área espiritual? Ninguna se puede aislar, ninguna actúa de manera individual. Y el impacto es en todas, positivo o negativo. No podemos seccionar. Entonces,
no espiritualicemos la ignorancia y seamos responsables de nuestro cuerpo, de atender nuestro cuerpo, ser buenos administradores. Y por supuesto, si atendemos lo de nosotros, vamos a atender y a cuidar a los que están cerca de nosotros. Bueno, agradezco mucho este tiempo y espero que haya sido un aporte para un análisis, una reflexión de manera individual, porque la salud es individual. Pero por supuesto, las consecuencias van más allá de ser tú, van más allá de lo que tú piensas o de tu decisión o tu voluntad, repercuten en la sociedad y repercuten a nivel mundial y lo estamos viviendo. Bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas o comentarios, pues ahí en el chat pueden hacerlos llegar, hacerlos saber. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Espero que todo esto que hemos visto les sea de verdad de mucha, mucha utilidad en su vida personal. Es todo por mi parte. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, hermana Adriana. Si tienen una pregunta, abran su micrófono, por favor. Daré unos minutos. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Adelante. Rocha. Para la maestra, no querer vacunarse contra el COVID sería espiritualizar. Es muy importante tener los conceptos bien claros. Puede ser, tal vez, una voluntad propia y no tiene que ver nada con lo espiritual. Decir, no quiero, y es una decisión, y es válida, por una parte. Por otra parte, si tú dices, no me quiero vacunar, yo te preguntaría, ¿por qué no te quieres vacunar? ¿Sí? ¿Por qué no te puedo decir, es espiritual o no es espiritual? A lo mejor tu argumento está siendo un poco confundido con lo espiritual. Por eso te pregunto, ¿por qué no te vacunarías? Bueno, por tantas, dudas, preguntas que tengo, ¿no? Sería nada más dudas y preguntas. Dudas acerca de la vacuna. ¿Ok? Sí, así es, sobre la vacuna. Ok. Tiene que ver más esto con el conocimiento, más que con lo espiritual. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántas vacunas? Y si tú consideras que vacunarte o no tiene que ver con lo espiritual o tiene que ver más con el ser buen mayordomo de cuidar tu cuerpo. Sí, todas las vacunas han sido aplicadas, únicamente es esta. ¿Ok? Por toda la situación que se está moviendo a nivel mundial, ¿no? Pero tiene que ver más con una situación de duda, más con el conocimiento, y el conocimiento te va a dar esa tranquilidad o no. Y ahí yo te aconsejo que te acerques a fuentes serias de lo que es la vacuna y lo que implica una vacuna para COVID. Pero no tiene nada que ver con lo espiritual, a menos de que tuvieras ideas diferentes, ¿no? O conceptos diferentes. ¿Ok? Muchas gracias, maestra. ¿Otra pregunta? Hay comentarios en el... Si no hay otra pregunta, vamos a orar. Sí, una pregunta. Adelante. Es acerca también de la vacuna. Se supone que para hacer una vacuna
tardan pues algo más de tiempo. Y ahorita con todo lo que se oye en cuanto a la élite a nivel mundial, pues se escucha mucho acerca de que por medio de la vacuna están haciendo, o sea, pues cambio de controlar a la gente pues mundialmente. Entonces yo creo que por eso hay mucha duda en cuanto a si me la pongo, a no me la pongo, o sea, a todo lo que se está dando, hermano, no sé. Y pues Sí, como dice claro. sí, como dice usted, o sea, pues acercarnos, no sé, a alguna fuente más que tenga más conocimiento en cuanto a eso, pero pues sí, por ejemplo, yo he visto pues reuniones de los médicos en donde dicen que pues es muy poco tiempo para la vacuna, para que pues salga y diga, no, pues ya con la vacuna ya no te va a dar COVID, ya vas a estar bien. Aún con la vacuna, pues ha habido personas que pues han fallecido, ¿verdad? Aún con la vacuna ha habido ¿cómo le diré? Que se tienen que seguir cuidando de la misma manera, entonces, ¿a dónde está? ¿A dónde Claro, estamos? O sea, mira, pues es claro, estas sí, son preguntas más en el ámbito científico. Lo que yo te puedo responder, sí es cierto, los protocolos para crear una vacuna son largos y son protocolos de mucha apego a lo científico, pero por la urgencia de esta pandemia, obviamente son a marchas forzadas. Ahora tú me dices, bueno, es que aún con la vacuna han muerto. Bueno, es revisar todo un seguimiento de por qué murió. Tal vez ya iba tan mal que bastó con poner la vacuna como para que muriera. Y no fue precisamente por la vacuna, sino la condición en general de esa persona. Ahora, también hay vacunas que no te van a hacer inmune completamente, van a disminuir la letalidad de la enfermedad. Tener síntomas, te vas a sentir mal, pero no te vas a morir. O sea, depende mucho del protocolo que se haya hecho para la elaboración de la vacuna. Eso es lo que yo te puedo decir desde mi punto de vista y desde el conocimiento que yo tengo. Pero por supuesto, este es un área científica que le corresponde a un científico dar respuestas, ¿ok? Pero yo te pregunto, ¿es necesario esperar a que haya una pandemia para que yo pueda cuidar mi área física? Yo creo que no. Porque entonces, no, pues no. pues no, es prevención. Y creo que la medicina preventiva que aporta conocimiento, aporta herramientas precisamente para evitar situaciones complejas, complicaciones. Pero yo les pregunto, ¿realmente de manera individual la medicina preventiva la aplican en su vida? Y ustedes contéstense, de manera individual. De manera individual, ¿cuántas veces ha habido la vacuna de influenza y simplemente no se la aplican? ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Esa es una manera de ignorar el conocimiento. Y ya está comprobada y está más que aplicada y simplemente se ignora el conocimiento, las herramientas que nos dan para estar mejor. Es lo que yo te puedo decir. Sí, muchas gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante. Sí, claro. Bueno, yo soy Lulú, soy la esposa del pastor Pascual de Unifam Tultitlán. Yo creo que en nuestro México, y no nada más en México, yo creo que a nivel mundial hay países que sí tienen esa cultura que nosotros no tenemos como mexicanos, lo que estaba hablando la tanatóloga. Nosotros no tenemos esa cultura de cuidar nuestra salud, nosotros vivimos de una manera de verdad descuidados y creo que lo primordial para que nosotros estemos bien, como hablaba en todas las áreas de desarrollo integrales del ser humano,
pues la salud es bien importante. Si nosotros no nos cuidamos, no podemos tener nosotros una vida bien, no podemos estar ni ministrando a la gente, ni podemos estar, porque de verdad la salud se deteriora cuando nosotros no tenemos ese cuidado. Y algo importante que usted decía, esto es desde el vientre. Cuando nosotros desde el vientre tenemos ese cuidado, esa estimulación con el niño, con el pequeño, y llevar a cabo todo esto que usted hablaba del cuidado de la salud, y que a veces hay muchos mitos, porque esa es la realidad, o muchos comentarios, como se dice ahorita de las vacunas, que se habla que no se las pongan, por todas las fuentes que no son fidedignas, y que vemos que todo ese tipo de fuentes que hay, lo que está haciendo es crear pánico en el ser humano, crear en nosotros, pues en el ser humano, perdón, vaya la redundancia, ese temor, a veces hasta depresión, en sí me la pongo, no me la pongo, por todos los comentarios que hay a nuestro alrededor. Pero lo que usted decía es cierto, realmente nosotros nos cuidamos en relación a nuestra salud, no tenemos esa cultura como mexicanos. Eso yo creo que es muy importante, pues que tengamos bien en cuenta todos nosotros, porque ni siquiera con los niños no tenemos ese cuidado. Siempre desde que están chiquitos les damos, tómate esto para la gripa, nosotros autorrecetamos y hacemos cosas que al ratito vienen, lo que usted decía, las consecuencias en nosotros, y que realmente nos lleva ahora a otro punto importante que estaba hablando del espíritu. ¿Cuál era la palabra? Espiritualización. Ajá, sí, algo importante es que a veces nosotros tomamos versículos de la Biblia y no tomamos las precauciones. La palabra de Dios es bien clara y lo dice bien claro. Simple y sencillamente ahí en Romanos 13:1, nosotros tenemos autoridades y nuestras autoridades nos muestran a nosotros que debemos de hacer lo que ellos están indicando. Y vemos todo lo que está pasando con estos contagios, cómo están los hospitales y todo, por la falta de precaución de nosotros mismos. Creemos que porque nosotros estamos orando constantemente, no nos va a pasar esta situación. Claro que sí, porque no tenemos las precauciones. Y si nos llegara a pasar, pues también ahí ya está en la voluntad de Dios, ¿no? Aún nosotros teniendo todas estas precauciones, estos cuidados, Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Él es dueño de todo. Gracias. Recuerden, somos vulnerables y somos mortales. No se nos olvide. Gracias. ¿Otra pregunta o comentario? Adelante. Sí, mire, solamente que cuando nosotros espiritualizamos todo, caemos en un extremo. Entonces, yo creo que lo que hemos aprendido hoy, el tema que se nos ha dado, espiritualizando la ignorancia, creo que es un buen tema, nos ha ayudado mucho, nos hemos entendido. Hay gente que que a veces se va a un extremo, se siente tan espiritual, se cree tan espiritual. Por ejemplo, le decía yo a una persona, era un pastor, le decía yo, oye, cuídate, oye, no hagas eso. Y me dice, oye, ¿en quién has creído entonces? ¿En quién has puesto tu fe? Híjole, cuando te dicen eso, te quedas callado, como que te están retando, pero eso es ignorancia. Si estamos viendo situaciones difíciles, la pandemia no viene buscando a solamente ancianos o a gente ya adulta. Este tipo de virus ha tocado a mucha gente que ha tenido que partir. Entonces yo creo que la enseñanza que se nos ha dado, se nos ha enseñado, creo que está muy bien, excelente, de verdad. A veces no pensamos cuidamos cierta parte de nuestro cuerpo, o pensamos tanto en lo espiritual que nos desenfocamos de lo emocional. Nos vamos a un extremo, y entonces cuando nos vamos a un extremo, dice Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. A veces el conocimiento lo tienes, pero caes en la ignorancia. Erráis, como dice la palabra, erráis ignorando la palabra, las escrituras. Entonces caemos en un extremo. Solamente quiero agradecer, gracias por este conocimiento, gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos, y esto ha sido una bendición. Les agradezco.
Gracias, hermano. Adriana, hermana Adriana, ¿otro comentario? No, ninguno. Bueno, pues muchas gracias por estar en este tiempo que para mí considero es de gran importancia el poder compartir este tipo de temas. Sé que muchas veces son temas incómodos porque revelan nuestra condición, pero son muy necesarios para cuidarnos y prevenir complicaciones y situaciones adversas que pueden prevenirse. Muchísimas gracias, hermana. Vamos a orar y luego les doy un aviso y terminamos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido aquí con nuestros hermanos y con la maestra Adriana. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada persona que ha escuchado este tema que es tan importante para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este vínculo que tenemos aquí para compartir esta información. Y, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre, porque tú mandaste a nuestro Hijo, a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y que fue victorioso sobre la muerte. Y te damos gracias, Señor, porque Él está contigo y que tú mandaste al Espíritu Santo a cada uno de nosotros para guiarnos en esta vida que tenemos aquí, en esta tierra. Te damos gracias, Señor, por el amor que nos has dado. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a mis hermanos aquí y a todo México. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Pues gracias otra vez, hermana Adriana, por esta presentación. Y gracias a cada uno de ustedes que ha participado, que ha estado presente esta noche para escuchar este tema tan importante que nos afecta a cada uno de nosotros. Quiero informarles que estén pendientes de avisos que van a recibir, así como recibieron aviso para este tema, que recibirán pronto para darles más información de cuándo va a ser la próxima presentación. Les daremos información acerca del tema, la hora, el día y cómo se pueden conectar. Estén pendientes, por favor, de estos avisos. Y de parte de los hermanos de Satura, México, muchísimas gracias por estar presente. Aquí terminamos. Buenas noches. Ya se pueden desconectar. Gracias. Buenas noches.